www.estaciondarkcity.com.ar. Comunicate con Estación Dark City al WhatsApp 342-592-1068. Varias primaveras atrás. Ya 10:05 de la mañana y bueno, como lo habíamos prometido a lo largo de todo el programa, estamos en comunicación telefónica con Fernando Rollero, profesor de Historia y director del Museo José Manuel Maciel de la ciudad de Coronda, para hablar obviamente de una fecha tan importante para los museos como es el Día Internacional de los Museos. Hola Fernando, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal Pancho? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bien, buen día para todos. La verdad que hoy una fecha importante para los museos y para la sociedad, ¿no? Para decir la importancia que tiene tanto para lo cultural y lo social de una comunidad, de que son los museos, que creo que, a ver, si no me estoy equivocando y tampoco quiero meter mucho la pata, pero que con el paso del tiempo a veces se está perdiendo eso de la importancia que tienen. Sí, es un día importante porque en realidad los 18 de mayo, cuando se conmemora el Día de los Museos, se celebra el Día de los Museos, en realidad tiene que ver con un día que se ha propuesto para pensar los museos, ¿sí? Son días donde los museos se piensan a sí mismos y se piensan los museos en su contexto y en su realidad, y sirve para tratar de vislumbrar cuáles son los cambios necesarios para que no suceda esto que vos nombrás, que vos decís que está bien, que es esto de cómo se va perdiendo la importancia de estos espacios, que en realidad tiene que ver con las dificultades que han tenido estos espacios de memoria para reinventarse, para resignificarse y para ayornarse a los tiempos, ¿no? Durante mucho tiempo, valga la redundancia, los museos han quedado estancados, respondiendo a intereses de sociedades que ya no existían más. Entonces han ido perdiendo interés en las nuevas sociedades. Y ahora estamos en eso, justamente. Los museos estamos sumergidos en esta nueva forma de pensar y de pensarse, los museos atravesados, por ejemplo, por las tecnologías, por las comunicaciones, por las redes sociales, que comenzaron de a poquito a ser parte de la vida institucional. Algunos museos más, otros menos, pero se va hacia ese lugar. Digo, si uno mira el afiche del ICOM, que es el organismo que agrupa los museos a nivel mundial, el ICOM, el afiche que elige para este año siempre son muy significativos, ¿no? Los afiches y las imágenes ¿Se escucha? Creo que perdimos comunicación. A la tecnología, ¿no? Al uso de las tecnologías. Si uno ve ese afiche y no sabe qué es del ICOM o qué es el ICOM, piensa que es un afiche de alguna red social o de alguna empresa, o un afiche que tiene que ver con los museos. Bueno, es todo un símbolo, ¿no? Una imagen de estos tiempos, dirían algunos historiadores. Los museos atravesados directamente por la virtualidad. Y con esto de que, bueno, también estamos hablando de las dificultades con el tema de la pandemia y la virtualidad, obviamente. Se ha perdido también el uso del museo para el ámbito escolar. Sí, mirá, vos sabés que ayer tuvimos la primera visita en más de un año de un contingente escolar al museo, y creo que será la única, porque bueno, la situación a partir de los comunicados de ayer a la tarde del gobierno de la provincia, de las cifras que se han conocido de los niveles de contagio de COVID-19, creo que volveremos nuevamente
al menos a restringir las visitas, no lo sé, esperemos que no, porque la verdad que ayer fue una tarde muy linda porque volvimos a la presencialidad, ¿no? El museo volvió a estar poblado por niñes que preguntaban, que estaban ansiosos, que disfrutaban, que nos enseñaban, y la verdad que esas cuestiones a nosotros nos encantan, pero bueno, esta realidad nos puso en otro lugar que tiene que ver con la distancia, con la ausencia de los cuerpos en los espacios y la presencia de la virtualidad. Y también hay una cuestión, tiene que ver con esto que decía yo al principio, creo humildemente, de que a los museos nos ha costado mucho y todavía nos cuesta mucho entender qué demanda la sociedad actual de estos espacios. Quedamos atados por un montón de cuestiones, quedamos atados porque son instituciones tradicionales, quedamos atados porque muchos de los museos siguen teniendo lógicas tradicionales, sus autoridades siguen pensando el museo decimonónico y no los museos actuales, y porque creo que esta idea de esos museos como espacio de resguardo de la memoria de un sector de la sociedad y no de todos estaba mucho más presente de lo que nosotros pensábamos. Entonces, desarticular todas esas ideas lleva tiempo, ¿no? Pero bueno, va camino a eso, hay toda una nueva museología, toda una nueva forma de pensar los museos y la memoria y el objetivo de la misión, diría la teoría de los museos, que va rumbo a resignificar a los museos. Ahora hay otra cuestión también, que es un problema, ¿no? Que es la falta de personal capacitado dentro de los museos. Eso es un gran problema. Por suerte, nosotros aquí ahora en la región tenemos la carrera de museología en el Instituto 12, en Santa Fe, en el Instituto Gastón Gori, y es un impulso muy importante para los museos. Ahora, no nos sirve de mucho que nuestros jóvenes se estén recibiendo de museólogos y museólogas si después no se los va a emplear en los museos. ¿Sí? La mano de obra calificada se está formando y es muy buena. Ahora falta el otro paso, que es que quienes tienen que tomar las decisiones de incorporar personal capacitado a los museos entiendan que lo deben hacer y no que los museos sigan siendo espacios donde llevamos personal que no sabemos muy bien dónde poner en otros lugares. Es una realidad muy triste, pero que durante mucho tiempo se ha naturalizado. No estoy hablando solo de Coronda, estoy hablando de los museos en general, de los museos públicos en general. Hay muy pocos museos que tienen museólogos, por ejemplo, trabajando, lo cual es un problema muy grande, porque el museólogo es quien tiene el conocimiento técnico para hacer la conservación, para hacer la diagramación, el montaje de las muestras, ¿sí? Los profesores de historia, de biología, de arte, tenemos el conocimiento específico, ¿no? El conocimiento disciplinar, pero el conocimiento técnico sobre cómo hay que trabajar en un museo, las cuestiones técnicas de conservación, de patrimonio y demás, la tiene el museólogo y la museóloga, y son esos profesionales los que están faltando. Entonces, bueno, ojalá se entienda de una vez que los museos son espacios fundamentales en las sociedades y necesitan profesionales dentro. La verdad que sí. Vos al principio planteabas de esto de que los museos es como que muestran una historia que ya no es la misma historia, que no es la historia de ahora. Uh-huh. Sí, decime. Y como que nosotros ayer tuvimos una charla, nosotros acá con Celeste, en el programa y demás, cuando planteábamos que nosotros, planteado desde un desconocimiento, ¿no? Pero desde nuestra infancia, de nuestra vida, nosotros no conocemos, si bien somos de familiares de inmigrantes y demás, no conocemos realmente la cultura que se vivía acá en Coronda o en la región. Nosotros fuimos perdiendo eso. Y creo que el museo, dentro de todo, ayuda a mostrar algo de lo que era previo a la llegada de los españoles.
Sí, eso tiene que ver con una decisión política de su momento, ¿no? Cuando los sectores subalternos, digo, había que construir, ahora se viene el 25 de mayo, ¿no? Es una fecha muy particular porque es la conmemoración de la Revolución de Mayo. Pero esa revolución y lo que vendrá después, ¿no? El 9 de julio, con la Declaración de la Independencia en 1816, son procesos históricos donde hay grandes excluidos en esa historia, ¿sí? Los grandes excluidos de esa historia son los pueblos originarios, son los afrodescendientes. ¿Por qué? Bueno, porque también hay una decisión de construir, en la construcción de ese ser nacional, con la diagramación, ¿no? y el desarrollo de las instituciones educativas en Argentina y de la construcción del sistema educativo en Argentina ya hacia fines del siglo XIX, principios del XX, había que construir un ser nacional, ¿sí? Había que construir ese argentino, esa argentinidad había que darle forma. Y en esa argentinidad, la cultura dominante de ese momento decide que debe ser europea y no americana desde sus orígenes. Entonces, los pueblos originarios quedarán de lado, los afrodescendientes quedarán de lado. Otros países han hecho cosas muy diferentes. Por ejemplo, Uruguay construye su cultura a partir de su descendencia afro. Brasil también lo hace en gran parte. Argentina no. Argentina borra de su historia, de su construcción del ser nacional, todo lo que tenga que ver con lo afro y con lo aborigen. Entonces, no es casual que ustedes, a mí me pasó lo mismo antes de haber hecho la carrera de historia, tenga una idea muy incompleta y muy equívoca de lo que eran los pueblos originarios. De hecho, pensemos en la actualidad, yo todavía lo escucho cuando un niño corre en la plaza o juega, sus padres lo primero que dicen es: mirá, parece un indio, ¿sí? O se trepan en algo, mirá, ahí están los indios jugando, ¿sí? Esa connotación despectiva de los pueblos originarios, ¿no? Seguimos con esa idea de lo salvaje versus lo civilizado, ¿sí? Exactamente, porque a mí me parece que esto tiene que ver con que justamente lo que charlábamos ayer, que te contaba recién Pancho, es que se los tomaba como que eran personas que no tenían cultura directamente. O sea, ni siquiera registramos que tenían otra cultura que no era la misma que traían los españoles. Y con respecto a todo esto de que estábamos diciendo de que se perdió muchísimo lo que es lo de los pueblos originarios acá en nuestro país, puede ser que tenga que ver con la cantidad de inmigrantes de todos lados que han llegado a Argentina particularmente. Sí, claro que sí. Hay un aluvión inmigratorio mediados del siglo XIX muy importante. Digo, gran parte de la población de Buenos Aires, por ejemplo, no hablaba español, no hablaba castellano. Entonces era un problema, pero también, más allá de la llegada de los inmigrantes, hay una decisión política de que el sistema educativo en argentino iba a basar todas sus enseñanzas en un tipo de ascendencia para la población argentina que iba a ser la europea. Digo, agarrarnos de esto que tiene que ver con aquella vieja idea de Sarmiento, ¿no? De Sarmiento, de Alberdi, que consideraban a los pueblos originarios, Sarmiento a los gauchos, claramente, ¿no? Como eso bárbaro, esa cosa un poco humana que hay que borrar, que hay que eliminar para posibilitar el progreso, ¿no? Los pueblos originarios, el gaucho, los negros, son aquellos que imposibilitan el progreso. Entonces hay que eliminarlos, hay que sacarlos, hay que borrarlos, hay que correrlos a un lado para dejar que los europeos, que son quienes traen la civilización y la posibilidad de progreso, puedan hacer su trabajo. Son varias líneas que van por el mismo camino. Sí, sin ir más lejos, la idea esta del guardapolvo blanco, hablando de Sarmiento, ¿no? Por homogeneizar a toda la población, de alguna manera, más allá de la cultura, también en cuanto a lo visual. Que sean todos iguales. Sí, claramente. Que bueno, ahora se empieza a repensar. En ese repensar de las sociedades entran los museos.
como instituciones que les ha costado bastante más poder ayornarse por muchas cuestiones, por decisiones institucionales, por decisiones ideológicas, ¿no? Por posiciones ideológicas de quienes dirigen los museos, por cuestiones presupuestarias muchas veces también. Digo, hacer ese tipo de transformaciones tiene un presupuesto, o requiere de un presupuesto que muchas veces los museos con los que no contamos. Entonces, bueno, esas transformaciones, esos virajes tecnológicos llevan un poco más de tiempo, con la capacidad de los museos para poder negociar y establecer relaciones con otras instituciones. Pero cuando eso pasa, cuando se logran ese tipo de relaciones o se logran encontrar alternativas, los resultados son muy positivos, muy positivos. Nosotros podríamos poner como ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero sí creo que no debemos dejar de mencionar el trabajo que se hace aquí en el museo en su relación con el Instituto del Profesorado número 6. De hecho, ayer justamente estábamos charlando y diagramando una serie de conversatorios con los estudiantes y las estudiantes de la carrera de Tecnicatura en Diseño de Software del Instituto. De hecho, en los últimos 2 años hemos trabajado mucho más con los estudiantes de la Tecnicatura de Diseño de Software que, por ejemplo, con los estudiantes de otras disciplinas más afines, podríamos pensar, ¿sí? Porque realmente nos han ayudado muchísimo, que hoy el museo tenga una página web, que en esa página web haya una visita de 360 grados completa a todo el museo, que se estén subiendo, no está disponible para todos, pero sí ya estamos terminando de cargar el catálogo del museo con todos los objetos, que se esté comenzando a trabajar en la subida y en el cargado el archivo digital de fotos del museo completo, que se esté cerrando un acuerdo ya de trabajo con otras secciones de otras carreras del Instituto de Profesorado, por ejemplo biología, que es una faltante que nosotros tenemos, porque no tenemos especialistas de biología, profesores de biología trabajando en el museo. Entonces, bueno, estamos ahí con vínculos ya próximos con la carrera de biología para que los estudiantes puedan utilizar la web del museo para hacer trabajos, para hacer sus trabajos, para poder hacer trabajos que les sirvan a la comunidad. Entonces, cuando se logran, a la falta de recursos hay que ponerle un poco de imaginación y de trabajo colaborativo. Pero algunas cosas se pueden lograr, se van logrando de a poco, y eso tiene que ver con, la posibilidad de darse la posibilidad de pensar los museos desde otro lugar. Ya no solo desde espacios de memoria, sino desde espacios de construcción y de reproducción cultural, ¿sí? Entonces en los museos tiene que haber, de mi humilde punto de vista, ¿no? Tiene que haber música, tiene que haber teatro, tiene que haber diferentes manifestaciones artísticas, no solamente muestras, ¿sí? Sino que esas muestras tienen que estar en diálogo con otras expresiones de la cultura para poder darle un mayor sentido, ¿no? Para que la sociedad pueda encontrar en los museos espacios apetecibles, espacios que inviten a ser visitados y no espacios que repelan, como ha sido históricamente los museos. Exactamente. La importancia, ¿no? Como vos decís, de esta implementación tecnológica que es una página web para que toda la población pueda acceder al museo sin tener que precisamente ir físicamente al museo. Claro, porque puede servir para quienes no están en Coronda, puede ser una forma de conocer el Museo de Coronda. Para quienes están en Coronda, puede ser una forma de una previsita al museo, ¿sí? Ver qué hay y después venir al museo a ver aquello que me llamó la atención, aquello que quiero experimentar desde la presencialidad, ¿no? Aquella duda que me quedó, aquello que no comprendí, aquello que quiero ir a discutir porque creo que podría pensarse de otra manera, o
un espacio para recordar, ¿no?, la visita al museo. Y también porque en esa web, la posibilidad que nos da la web es que hay un montón de información que quizás en una visita no la podemos entregar, ¿no?, porque serían visitas extensísimas. Entonces, bueno, podemos venir, recorrer una sala y mientras tanto ir recorriendo la web del museo buscando aquella otra información que en esa visita no pude tener o por cuestiones de tiempo no pude recorrer o no pude conocer o visitar. Es un complemento muy interesante que a nosotros nos está dando muy buenos resultados, pero bueno, está en constante construcción y es una construcción colectiva. No podemos entender nosotros una web del museo solamente trabajada desde el museo. Esa web es una web pensada en términos colectivos, ¿sí? Por eso invitamos siempre a los docentes y los estudiantes del Instituto del Profesorado número 6 para que trabajen en la web con nosotros y nos enseñen también a trabajar en la web a nosotros. Y hoy en día la gente, el ciudadano común, ¿puede visitar el museo? ¿Está habilitado para la visita? Sí, por ahora sí, estamos habilitados con los protocolos pertinentes, pero estamos habilitados para la visita, estamos trabajando en burbujas, porque bueno, el contexto nos ha llevado a esto. Hemos tratado de sostener el mayor tiempo posible el museo abierto, pero bueno, hemos ya llegado a un punto en el que para poder sostener el museo la mayor cantidad de tiempo debemos trabajar en burbujas. No hay otra, porque ya nos pasó y tuvimos que cerrar el museo 10 días. Entonces, bueno, para evitar que eso suceda nuevamente, estamos trabajando en burbuja. Entonces los horarios son reducidos, pero el museo está abierto para todos y para todas. ¿Y cuáles son los horarios? El museo ahora está los lunes por la tarde de 12 a 18 horas, los martes por la mañana de 7 a 13, los miércoles tenemos horario partido, hacemos de 7 a 11 y de 17 a 19, los jueves por la mañana de 7 a 13 horas y los viernes el horario es corrido, de 7 de la mañana a 18 horas el museo está abierto. Así que bueno, estamos todos los horarios, están para que la gente vaya y disfrute y aprenda un poco más sobre los museos. La verdad, Fernando, un agradecimiento muy grande por esta charla que tuvimos, por haber obviamente contado tantas cuestiones y hablar sobre una fecha tan importante para los museos. No, gracias a ustedes por brindarnos el espacio de darnos a conocer, de charlar y de escuchar también otras voces. Bueno, hasta luego. Escuchamos. Chao chicos, hasta luego. Muchas gracias. Escuchábamos la palabra de Fernando Rollero, profesor de Historia y director del Museo José Manuel Maciel de la ciudad de Coronda, hablando un poco sobre esta fecha tan importante en el Día Internacional de los Museos. Dark City, autogestionando el aire web.